acá en la mesa tenemos a Ariel Medina, nuestro especialista en educación tecnológica. Y es que hoy vamos a hablar, señores, de las profesiones del futuro, de los trabajos del futuro. Los tiempos han cambiado y nosotros tenemos que aceptar eso, tenemos que entender eso. Buenos días, bienvenido a la cocina de Ají. Están naciendo nuevas carreras. Claro que sí. Que claro son que igual sí. de importantes. Sí, de hecho, hablan que para el 2030 van a desaparecer 75 millones de empleos y van a aparecer 135 nuevos que no van a tener nada que ver con los 75 anteriores. Me parece, yo realmente sí lo creo. No, cocina estamos bien, estamos Oh my bien. God. Genial, Esto genial. da miedo, esto da Mira, miedo. creo que fue en China, bueno, como una introducción, periodistas a eso. Todo creo bien, que todo fue bien. en China. No, creo que en China me parece que ya presentaron el primer prototipo de un robot que presenta las noticias. No, y ya- Si no han tenido, Ay, no, la oportunidad no, de verlo, no es puede ser. súper real y es increíble que tengamos esta Bueno, tecnología. yo le recomiendo a todos los televidentes que no busquen noticias de robot en China porque eso lo va a alarmar demasiado. Eso va a tomar un rato en llegar acá. Es cierto. Este dato que les doy es del Foro Económico Mundial, que habla que 2030, 2035 las cosas van a empezar a... Va a ser una sacudida en términos educativos y en términos de trabajo. Pero la pregunta que hacía Mael, la pregunta que hacía Erika, es una pregunta muy buena y es ¿qué trabajos van a desaparecer y cuáles no? Exacto. De hecho, yo hablaba el fin de semana con una colega y le decía, mira, increíblemente la tecnología va a formar parte muy activa de nuestras vidas y tú dirías, bueno, los humanos peligramos. No, aquella persona que tenga más capacidad humana es la que va a tener más futuro en el futuro, valga la redundancia. Esa capacidad de relacionarte, de Inteligencia sentir emocional. empatía, exactamente, porque los robots a la fecha no son capaces de hacer eso. Claro. Los robots van a ser buenos consultando mucha información de manera rápida cuando haya que ejercer más fuerza, pero cuando te toque ser creativo, cuando tengas que ser empático, cuando tengas que tener una relación con el Claro. cliente, esa personalizada que tú puedes dar, no se va a poder va a replicar. reemplazar. Al menos no en los próximos 50 años. O sea que las profesiones de servicio se mantendrán. Sí y no. Aquellas profesiones de servicio, y por ejemplo, y eso es un buen ejemplo, cuando hablamos de logística, que es una carrera que ahorita es un boom, la gente dice, yo soy especialista de logística. Ok, pero especialista de logística ¿en qué? ¿Moviendo cajas de un lado para otro o un especialista en cadena de suministro? Que no es lo mismo. Aquellas personas que se dedican a poner una caja en Miami, luego ponerla en Panamá y luego ponerla en Ecuador, esas personas van a el trabajo de ellos peligra, pero aquellos que sí le agregan un valor a la operación que un robot no puede hacer, son los que tienen el futuro asegurado. Increíblemente las carreras que se vislumbra que no van a desaparecer son los chefs, los barberos, los estilistas, Claro. las Sí, porque personas un que robot tienen... no te va a cortar el cabello. O sea, Imagínate, jamás voy a permitir que un robot me corte el imagínate un cabello. robot maquillándote. O sea, Claro, Yo creo que no, sí no, debe no. haber entonces, oportunidad, Chuca. entonces digamos que el futuro del trabajo va muy ligado a la creatividad Claro. y muy ligado a entender cómo las máquinas piensan para tú ser un especialista en eso. Pero eso me gusta que lo has mencionado, porque por ejemplo hace poco yo aquí en Ciudad de Panamá me metí en un lavauto de estos, ¿sabes? Que tienen las máquinas y qué tal. Ay, sí, buenísimo. Y en eso, sentí que eso golpeaba el carro y me dio como miedo en algún momento porque veía los trozos de metal rodar y yo decía, vamos, ¿esto qué es? Y preferí irme a la tranquilidad los días siguientes de mi respectivo car wash en el que el tipo me lava el carro pero con mucho amor, ¿sabes? Y dije, no es lo mismo, no va a ser lo mismo. Imagínate, como tú dices, con profesiones que son pues de contacto humano. Pregunta, hace poco tú mencionabas una carrera muy interesante y ahora pues me toca decirlo. Y tú decías, mencionabas algo de un guía turístico en el espacio. Correcto. Wow, háblame de eso. Esas son de las carreras, digamos, más alucinantes que se ve para los próximos años. ¿Cuál? Guía turístico espacial. Sí, claro. O sea, sí, o sea, ya no solamente va a ser, por ejemplo, yo que soy veragüense, ya no solamente va a decir, bueno, miren, esto es Chitra, esto es el salto de la Celampa, no. Esto es, mira, al su lado derecho van a ver el cinturón de asteroides. Qué al lado, porque bello. El planeta Marte. El planeta Marte, Yo porque pagaría $200,000 vale Bueno, el boleto y digo, más económico. está para bien. hacer eso. ahorita, eso es ahorita, o sea, hace poco Elon Musk, que es el CEO de SpaceX, que es la gente que está haciendo las cosas de los viajes espaciales, avisó de que ya están trabajando en el prototipo que nos va a llevar a Marte a los humanos en clase económica. O sea, no va a ser como pagar un tiquete, digamos, de $200,000, va a ser un tiquete mucho más asequible. Claro, no tanto como los viajes dentro del mundo, pero ya ¿Cuánto más... era grande? Que 50.000. Bueno, todavía no han Igual hecho- no podemos ir todavía. Yo no creo que sea tan económico, pero Entonces- todo puede pasar con la medida que pasen los años y la tecnología avance. Claro que sí. Y digo, el punto más importante de traer este tema a colación es el tema que nos compete a nosotros, que es el tema educativo. Exacto. O sea, realmente es el reto que la educación debe asumir para poder dar cabida a estos trabajos. Hay una carrera, no sé si es carrera ya, me imagino que sí, que la gente joven, los pelados que están en la escuela, cuando tú le preguntas, ¿y tú qué quieres ser cuando seas que yo youtuber? Ah, ok. Quiero ser youtuber.
muchas papás no entienden eso porque obviamente no crecimos. Claro. O sea, Claro, tú le dices O youtuber, ¿qué es Instagramer eso? también, O como- Instagrammer, Ajá. o quiere hacer Claro, eso. o O sea, productor ¿esos de son contenido. carreras que se estudian o es simplemente golpe de suerte que tuvo una persona que puso algo en redes y fue viral? Digamos, mira, el ejemplo más claro para el trabajo, yo soy futbolero, hasta no más. Existen los talentosos y existen las personas que trabajan para conseguir un trabajo. O sea, Ok. hay gente que nace con un don, la cocina, hay gente que puede tomarse un millón de cursos y no aprende a cocinar. Entonces, mucho tiene que ver con los youtubers. Mucho tiene que ver con los youtubers que hay una parte de creatividad. O sea, ¿qué hago yo que ya no se haya hecho? ¿Cuántos videos hay en YouTube? ¿Cuántas horas de video hay en YouTube? Claro, pero además también es cómo lo haces profesional y es ahí donde está la carrera. Es cómo yo me encargo de Pero hoy dar un por hoy contenido. existe una carrera Sí, en claro, la de universidad. Tú producción, vas, claro, claro que voy a sí. estudiar Para ser crear youtuber. contenido. Pero claro que permíteme decirte algo sobre eso. Por ejemplo, yo soy, yo profesionalmente pues estudié para ser educadora. Mi papá no quería, mi papá quería que yo estudiara otra cosa y me lo advertía y me lo advertía, pero eso era lo que yo quería hacer. Entonces yo soy un poquito como mi papá también, pues no, de esas mamás que piensan, no, es que mi hija quizás debería hacer esto y lo otro. Pero en la movida he visto cómo muchos jóvenes que se dedican a crear contenido han educado a mi hija a través del YouTube. Gracias, Mi hija Yudinga. es una Proyectos niña, no, mira, y positivos. lo reconozco. Yo a ella le mido mucho las horas que usa con el teléfono, pero a mí me impresiona, señores, las respuestas que me da mi hija a veces de los videos que ven en YouTube. Los niños aprenden de drones, aprenden, Sí, una cosa increíble. aprenden muchas cosas interesantes y incluso la manera en la que habla Lía Camila y me dice, no madre, es que esas son aguas cristalinas. Y yo digo, wow, a los 7 años yo no hablaba de esa manera. Claro. Entonces, como papás tenemos que ser conscientes de que estas plataformas ayudan, ¿verdad? Estas Exacto. plataformas ayudan a educar a nuestros hijos, solamente hay que darle la vuelta. Claro, mira, ahí has tocado un tema muy importante y estoy seguro que tú eres de esas mamás que le abren el abanico de posibilidades a su niña Claro. para que ella aprenda Es que lo tiene- lo que decida aprender. Y se habla, y lo dicen expertos en educación, no solamente yo, de que en el futuro las carreras de ingeniería van a desaparecer. De verdad. Vamos a empezar a tener Oh. carreras donde los 2 primeros años tienes un tronco común para que, digamos, todos los panameños hablemos el mismo idioma, pero a partir de ahí tú vas a empezar a armar tu propia carrera. Es decir, yo quiero ser un especialista en sistemas, pero me gusta la parte de la cocina. Bueno, yo veo cómo automatizo la cocina, por ejemplo. O sea, tú vas a poder ligar carreras que antes no existían como carreras Eso es cierto. y vas a empezar a tener un resultado súper interesante. Aquí en Panamá ya se creó una carrera que me parece que es como un híbrido, que hablan de electrónica con computación. Antes los de computación eran uno, Y los los de de electrónicos eran otro. Ahora hay una carrera que te entrega ambos títulos o nivel de especialidad. Tengo tantas Yo con mi preguntas. manita aquí exacto como en la escuela. Y es que yo quiero saber el reto principal que vamos a tener que afrontar. Porque si bien es cierto, muchos quieren ser youtuber pensando en que es una carrera que no es exigente, que no exige que tú estudies, que aprendas, que te actualices. Y sí, me encanta que hay muchos jóvenes realmente enfocados, haciendo cosas maravillosas, trabajando. Me encanta divino, ajá. Pero es una gran realidad que tenemos 50.000 personas que reprobaron el año escolar porque no querían estudiar ciertas materias, porque no les interesaba. Y un gran reto para las carreras del futuro, pienso yo que tiene que ver con ciencias, tiene que ver con números, tiene que ver con tecnología. Entonces, ¿cuál consideras tú que es el reto primordial allí para hacer ese cambio de switch y que los jóvenes realmente se inspiren y digan, esto es lo que queremos hacer? Bien, eso es un muy buen planteamiento. La verdad es que, como dices tú, mucho del futuro tiene que ver con ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas y demás. Pero también es una realidad que nosotros tenemos que analizar el tipo de país que somos. Ok. O sea, nosotros actualmente no somos un país que produce creaciones brillantes. Podemos hacerlo, pero no es lo que va a pasar en 5 años. Entonces, mientras nos preparamos para eso, tú como estudiante, hablamos de que los niños que ahorita tienen 11 años van a representar el 30-40% de la fuerza laboral en 10 años. O sea, tienen 21. Tienes que prepararte qué tipo de país es Panamá y qué puedo yo aportarle a lo que Panamá ya es. Ok. Yo puedo decantarme por ser matemático, perfecto. ¿Hasta dónde está el techo de un matemático aquí en Panamá? Aquí en Panamá. Y Claro. no hablamos del techo de hasta dónde te puedas formar, sino también de cuánto puedes aportar tú al país y cuánto puedas remunerarte económicamente. Yo Entonces, también, yo eso es un soy de detalle la muy mentalidad importante. que hay gente que es tan talentosa, pues que tiene que expandir su talento, no solamente a nivel nacional, Yo- sino que tiene que emigrar. Exacto. Porque obviamente al ser un país del tercer mundo, seguimos siendo un país tercermundista. Claro. Cuando tú viajas a un país del primer mundo y ves las oportunidades y ves otras cosas, a ti se te abre como el abanico y dices, wow. Creo que el Entonces, reto más hay importante- cerebros que tienen que emigrar y bueno, ya cuando hacen su carrera y se establece, entonces tú regresas, pero tienes que salir para poder avanzar porque yo sé que hay correcto. gente que es sobresaliente Claro. y que aquí pues se quedaría en un techo. Sí, ahí el reto más importante, respondiendo a la pregunta de Giovanna, es cómo tú profesionalizas tu talento y cómo tú conviertes en valor.
hace poco mencioné el término Big Data y Marcela me dijo, ¿qué es Big Data? Bueno, Big Big Data es tener mucha información. Ok, mucha información, cool. Y ahorita mismo hay N cantidad de terabytes de información de cada uno de nosotros almacenadas en un Y gente hosting que lo está en Europa. utilizando. Sí. Bien, pero ¿cómo tú, como profesional, tomas esa información, esa data y la conviertes en valor? Por ejemplo, yo ponía un ejemplo muy, muy bueno de la parte de tratar con clientes. Muchas veces tú sigues a tu cliente en Instagram. Bien, Claro. tú te diste cuenta que tu cliente es un coffee lover, además le gusta la barbacoa. Si tú quieres cerrar una decisión de trabajo, quieres impresionarlo, ¿dónde lo Invítalo vas a a un llevar? café. Invítalo a un café, pero no solamente invítalo a un café caro, denota que tú sabes del café y él creas un lazo que va más allá del que yo te Eso quiero es vender algo. inteligencia emocional. Exactamente. Claro que Entonces, sí. Conectando con las emociones. literalmente lo que nos ofrece la nueva tecnología es que vamos a tener mucha información. Próximamente vamos a tener cámaras por todo el país. Vamos a saber hasta cuándo Giovanna Michelle está enojada, cuándo está frustrado, lo que sea. ¿Cómo tú aprovechas eso para darle valor a la operación? Pero mira, Eso es me cierto. gusta mucho. Empezamos hablando de las profesiones del futuro. Hablamos de cómo la tecnología va a empezar a reemplazar ciertas carreras. Pero terminamos hablando de lo importante que son las emociones en el ser humano. Nosotros somos irreemplazables, señores. Ahí hay un mensajito muy claro. Hay un mensaje claro. muy Nadie importante. puede reemplazar las emociones. Terminaste hablando indirectamente de habilidades sociales básicas. Y yo creo que a eso es lo que tenemos que prestar la atención. Educa a sus hijos, pero señores, recuerden que pues toda la educación académica jamás va a reemplazar la inteligencia emocional y esas habilidades sociales básicas Correcto. que sus hijos necesitan para pues luchar Avanzar. y avanzar Es que de nada te contra las sirve- vicisitudes que se presenten en su vida. Es que de nada te sirve tener 43 títulos en tu pared. Si Si eres tú un no ser tienes frío. inteligencia emocional, porque al Así final es. tú estudias y tú trabajas ¿con quién? Gracias. Con personas, ¿verdad? Exactamente. ¿Quién hace una empresa? El ser humano, el equipo humano es lo que te hace una empresa. Ese es tu equipo más valioso. Así es. Exactamente. Si tú no sabes tratar a tu equipo humano, Pues tú estamos estás perdidos. equivocado de carrera. Claro Estamos que sí. perdidos, Estamos pero perdidos. no estamos perdidos, si Ariel nos guía. Ay, ay, ay. ¿Cuáles son tus redes sociales, Ariel, o las de la empresa? Ah, bueno, la de la empresa sería edupan-intl, Ariel de Jesús 09. Yo generalmente trato de compartir cosas que tengan que ver con esto, cosas así muy críticas. Y la gente me pregunta, ¿tú dónde sacas esto? Bueno, los chinitos lo hacen, yo lo vuelvo español. Pero sí es importante cómo aterrizamos las tendencias globales a Panamá. Recuerden que Panamá no es China, no tenemos ni la misma cantidad de personas, ni la misma cantidad de territorio, ni el mismo tipo de mercado. Es muy importante, gente, y me gustaría despedirme con esto. ¿Cómo nosotros vamos a ser irreemplazables por los robots en la medida en que nos hagamos más humanos nosotros? Si te encargas de hacer cosas muy rápido, muy fuertes, y ese es tu foco, ese es tu principal valor, estás listo para la foto. Así es. Terminamos con esto. Oye, ¿sabes que allá en China, en los estudios de televisión hay cámaras robóticas, pero yo no cambio a mi camarógrafo? Yo Por tampoco. nada. La risa, las cosas, así que Aquí es verdad. nadie se ríe, no finjas. Ay, el Shukus, ay, el de aquí se ríe, mi Shukus. Este se la pasa riéndose todo el tiempo. Es Roger. Ajá, el más serio es mi Shuku acá. Ay, ya, la Mejor vida. vamos a dejar Gracias esto por estar aquí. con nosotros, Gracias, Ariel Ariel. Medina. Es que no hay señores. nada como el contacto humano. Educación Mentira, Michuca, eso tecnológica. es la Hablamos verdad. entonces aquí de las profesiones del futuro.